Hay momentos e imágenes que se quedan grabados para siempre en la memoria, especialmente los acontecimientos históricos que cambian la vida de un país para siempre. Uno de esos sucesos fue el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Las imágenes de la violencia y el caos le dieron la vuelta al mundo. Muchos no podían creer que un bastión de la democracia estaba ahora en riesgo de perderla. ¿Qué lecciones le dejó a Estados Unidos el 6 de enero? ¿Está el país menos o más dividido hoy que hace un año, a medida que vemos esta imagen en vivo del Capitolio en Washington, cuando son justo las 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos? Esta fecha, el 6 de enero, nos recuerda las palabras de uno de los fundadores de la Unión Americana cuando le preguntaron a Benjamin Franklin sobre el tipo de gobierno que debía tener el recién formado país. Dijo: una república, si pueden mantenerla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, su titular. Y así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu 6 enero, numeral Conclu 6 enero. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN, donde por cierto les he dejado una encuesta para ver si ustedes definen si el 6 de enero fue una protesta espontánea o un ataque coordinado. Ahí espero sus respuestas. El presidente Joe Biden marcó el primer aniversario de la insurrección con una crítica feroz hacia Donald Trump, su antecesor. En uno de los discursos más enérgicos de su presidencia, Biden señaló a Trump por sus mentiras y lo calificó como una amenaza para la democracia del país. También prometió defender los ideales que fundaron a la nación y dijo que los episodios del 6 de enero de 2021 jamás deberían volver a suceder. Biden no se detuvo a la hora de señalar a su predecesor. Dijo, y cito, que es un expresidente derrotado y que ha creado una red de mentiras sobre los resultados electorales de las elecciones de 2020. Escuchemos parte del mensaje de Biden, donde presentó el asalto al Capitolio como un símbolo vivo del punto de inflexión en la democracia de Estados Unidos. Escuchemos. We must be absolutely clear about what is true and what is a lie. And here's the truth. The former President of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest, and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our Constitution. He's not just a former president. He's a defeated former president. Defeated by a margin of over 7 million of your votes in a full and free and fair election. There is simply zero proof the election results were inaccurate. Las palabras del presidente Biden 365 días después de este hecho oscuro para la democracia estadounidense. Es necesario volver a los hechos, a ese trágico 6 de enero que costó la vida de varias personas. A continuación les presento el minuto a minuto de una jornada que marcó para siempre la historia de Estados Unidos. Antes, quiero advertirles que contiene palabras obscenas y contenido delicado. Durante semanas, el presidente Donald Trump promovió el mitin político del 6 de enero. Estén allí, tuiteó, será salvaje. Ese día su familia y aliados espolearon a la muchedumbre. Have some backbone, show some fight. Let's have trial by combat. Trump retó a su propio vicepresidente. And Mike Pence is going to have to come through for us. And if he doesn't, that will be a sad day for our country. Mintió sobre las elecciones e instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. And we fight like hell,
And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. A un año de la insurrección de enero sabemos mucho más sobre cómo fue el día, quiénes fueron los actores, cómo se organizaron, comunicaron y atacaron el Capitolio. Se publicaron más videos que revelan lo peligroso que fue. Cuando Trump hablaba en el parque presidencial, ocurrían los primeros enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Entre tanto, el vicepresidente Pence dejaba en claro que seguiría la ley y el Congreso comenzaba a certificar el voto del colegio electoral. No tardó en desplegarse la escena. We have been told by Capitol Police that the Capitol is in lockdown. A Pence lo sacaron corriendo del Senado. We'll pause. Protesters are in the building. I can see at least half a dozen protesters scaling, literally climbing the walls of the Capitol to get up to where their fellow protesters are. Los manifestantes hicieron estallar ventanas, tiraron abajo puertas y se lanzaron al interior. El agente Eugene Goodman alejó a la muchedumbre de la Cámara del Senado donde estaba Pence, mientras gritaban su nombre. Otros legisladores, como el senador Mitt Romney, huyeron de la muchedumbre que avanzaba. En el interior de la Cámara de Representantes barricaron las puertas y la policía desenfundó sus armas. La primera muerte ocurrió cuando los rebeldes intentaron llegar a las oficinas de la presidenta de la Cámara. La policía le disparó a la manifestante Ashley Babbitt, quien murió a raíz de sus heridas. Afuera, nuestro equipo de CNN se dirigía a la zona norte del Capitolio cuando nos atacaron. Tratamos de irnos lo más rápido posible. Salimos ilesos, no todos tuvieron nuestra suerte. Cuando los manifestantes ingresaron en tropel a un túnel bloqueado por la policía, rociaron a los agentes con gas pimienta antes de arrastrar al oficial Michael Fanone, descargando sobre él una pistola eléctrica y golpeándolo con el asta de una bandera. They were screaming out, kill him with his own gun. I just remember yelling out that I have kids. El agente Daniel Hodges quedó inmovilizado por otros cuerpos, aplastado contra el marco de la puerta, la boca ensangrentada. There's a guy ripping my mask off, and he was able to rip away my baton and beat me with it, and he was practically foaming at the mouth. Ahora sabemos que cuando la embestida se descontroló, Trump se quedó sentado durante horas, mirando el televisor antes de emitir un mensaje poco comprometido. Go home. We love you. You're very special. But go home and go home in peace. A curfew will go into effect in around an hour's time. Entrará en vigor el toque de queda en una hora. En este momento nada indica que los manifestantes tengan intenciones de irse. No parecen haber oído el mensaje del presidente de que se vayan a sus casas. Todavía no habían terminado. Bajaron a un área de prensa y destruyeron equipos mientras hablaban de matar a los periodistas. Cae la noche y se acerca el toque de queda. Por fin llegan los refuerzos para expulsar a los manifestantes. Wolf, we are back on the western side of the Capitol. What you can hear there. Wolf, regresamos al lado oeste del Capitolio. Puedes oír los estruendos. Entendemos de esta fuerza policial que acaba de ingresar. Ahora estamos viendo a la Policía Metropolitana de Washington, que llegó justo antes del toque de queda de las 6 de la tarde para echar a los manifestantes. Le están gritando que se retiren a los cientos o más seguidores de Trump en el lado oeste del edificio del Capitolio. On the western side of the Capitol building. Muchos se sintieron victoriosos. Se había oído su mensaje. Hubo decenas de arrestos, pero cientos más se escabulleron de la policía gracias a la oscuridad de la noche. Un fin bastante tranquilo para uno de los días más dramáticos y oscuros en la historia de Estados Unidos. En los días que siguieron a la insurrección, el FBI lanzó lo que sería la mayor investigación en la historia de la institución. Hasta el momento, más de 700 personas han sido arrestadas y acusadas con varios cargos federales y locales por delitos graves e infracciones.
Un hombre que le tiró un extinguidor a un policía fue sentenciado a más de 5 años, la sentencia más larga hasta el momento. El Departamento de Justicia no ha terminado aún. Intenta rastrear a cientos más que deberán responder ante la justicia. Alex Marquardt, CNN, Washington. Nuestro primer invitado de la noche fue testigo de los horrendos momentos que se vivieron en el Capitolio en ese 6 de enero de 2021. Le doy la bienvenida a Adriano Espaillat, legislador demócrata por Nueva York, quien vivió de cerca los ataques al Capitolio. Gracias por acompañarnos, congresista. Para empezar, quiero preguntarle antes de empezar, quería saber si se encuentra bien. Entiendo que recientemente dio positivo al COVID-19. ¿Se encuentra bien, congresista? Bienvenido. Me encuentro bien y mejorando y espero pronto estar fuera ya, sí. Me da mucho gusto escucharlo, congresista, y gracias por aceptar la invitación que le hicimos porque usted fue testigo de lo que pasó ese 6 de enero. Y quiero preguntarle, para empezar, ¿qué se le viene a la mente al recordar lo ocurrido en el Capitolio hace exactamente un año? ¿Dónde se encontraba cuando ocurrió el ataque, congresista? Bueno, yo estaba en mi oficina, salía para el piso de la Cámara de Representantes y fui parado por la policía del Capitolio. Me querían llevar a una área restringida, secreta y para proteger a los congresistas, pero yo opté quedarme en la oficina con 4 de los empleados que trabajan ahí conmigo, de mi equipo, y ahí podíamos ver en la ventana la muchedumbre de las personas y naturalmente cundo ya bajé al piso fui uno de los primeros que llegué cuando se iba a tomar el voto. Todavía estaban las agencias de la ley ahí, vi a alguien limpiando el piso, pensaba que se había caído algo y me di cuenta que era la sangre de la persona a quien habían tiroteado, tratando de penetrar el piso del Congreso. Y ahí me dio un choque muy directo de lo que había pasado. Yo creo que no me he olvidado jamás de eso. ¿En qué momento se dio cuenta, congresista, de que esto no era una manifestación cualquiera, que era una situación muy seria y que estaban los congresistas, incluyendo usted, en peligro? Bueno, por la mañana cuando llegué a mi oficina, como alrededor de las 8:30 de la mañana, caminando al edificio de la oficina del Capitolio, yo estaba compartiendo la calzada, las aceras con manifestantes. Ellos estaban ahí tan temprano como las 8:30, 9 de la mañana y sin ningún tipo de freno para entrar. Y yo lo noté raro, un poco descuidado, pero no pensé de que iba a tomar se iba a tornar violento como se tornó. Fue cuando vi que ya habían penetrado el Capitolio y quiero felicitar a los oficiales. Hoy hablé con uno de ellos, con el oficial Aquilino Gonel, quien estuvo ahí protegiendo un túnel que yo diría que será en el futuro considerado como realmente una trinchera de defender la democracia. Ellos mantuvieron ese túnel. De otra manera hubieran entrado, la turba hubiera entrado al Capitolio y posiblemente hoy hubiéramos estado hablando de otras cosas. Sí, todos hemos visto las imágenes de cómo Aquilino Gonel defiende el Capitolio y las realmente heroicas acciones que tomaron muchos policías. Pero a uno le queda la pregunta, congresista, si realmente se trató de una falla monumental de seguridad, si la policía del Capitolio, la policía metropolitana de Washington deberían de haber no solamente sabido, sino estar preparados para enfrentar lo que sucedió el 6 de enero. Bueno, fue una turba inmensa de más de 10,000 personas. Yo creo que el comité selecto de la investigación del 6 de enero está revisando las entrevistas que han hecho a testigos y las evidencias que se han presentado para ver qué tipo de confabulación hubo entre la Casa Blanca y este intento para derrocar la democracia. Porque realmente eran más de 10,000 personas y yo no creo que se pueden movilizar tantas personas sin ningún tipo de coordinación, de premeditación. Creo que fue algo premeditado y organizado y la evidencia dirá después de la investigación.
pero las autoridades hicieron lo posible, eran realmente 100 contra 1. Yo hablé con oficiales que cuando llegué al piso, que lo vi todo lleno de polvo, y me dijeron que tuvieron 3 horas en un combate de cuerpo a cuerpo con los asaltantes. O sea, sin precedente, o sea que realmente no podíamos realmente esperar ese tipo de asalto de tantas personas. Congresista, ¿y ahora qué pasa? ¿Se siente usted seguro en el Capitolio? ¿Cree que se han tomado suficientes medidas de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir jamás? Bueno, yo soy parte del subcomité que ha tomado medidas para aumentar los fondos para la policía del Capitolio y otras medidas más que se han tomado. Yo creo firmemente que el próximo ataque no será de una turba, puede ser a lo mejor un ataque más sofisticado. Vimos como, por ejemplo, la misma turba colocó 2 bombas frente ese mismo día del 6 de enero. Se ha perdido en la memoria del pueblo que se colocaron 2 bombas frente al comité político del Partido Republicano y del Partido Demócrata para distraer a la policía y llevarla allá y poder entonces penetrar al Capitolio. Esto fue algo muy bien coordinado. Y creo que también el próximo ataque podría ser no de una turba, pero de un dron o de bombas o de otro tipo de ataque que nos pueda tomar de sorpresa. Por tal razón yo creo que debemos de tomar medidas más drásticas todavía. Ciertamente, y ojalá que nunca suceda. Le agradezco muchísimo a Adriano Espaillat, representante del Distrito 13 de Nueva York, quien nos acompañaba en vivo. Congresista, qué bueno que usted esté muy bien. Gracias por tener la gentileza de platicar con nosotros. Gracias. Bien, hacemos una pausa aquí en Conclusiones y al regresar una nueva mirada a los brutales hechos del 6 de enero de 2021, un repaso de cómo vivió y reportó nuestra corresponsal Yone Molinares la trágica jornada en la vida de los estadounidenses. Volvemos con más de Conclusiones. This wasn't a group of tourists. This was an armed insurrection. They weren't looking to uphold the will of the people. They were looking to deny the will of the people. They weren't looking to uphold a free and fair election. They were looking to overturn one. They weren't looking to save the cause of America. They were looking to subvert the Constitution. 6 de enero de 2021, hace exactamente un año, el Congreso de Estados Unidos se reunía para certificar el inobjetable triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Sin embargo, lo que era en un principio una jornada simbólica se transformó en insurrección, violencia y muerte. Así lo vivió nuestra compañera Yone Molinares, quien siguió al detalle los acontecimientos. Ya manifestaciones, hay gente ya lanzando consignas, mucha gente con las banderas de Trump-Pence pidiendo 4 años más, diciendo... Pues hay mucha tensión, Juan Carlos, incluso en los mismos túneles donde estábamos esperando el permiso para regresar aquí a este lugar en donde estábamos, también vimos a varios congresistas realmente preocupados por lo que están viendo. Juan Carlos, ahorita estamos en una cafetería, después de que pues tuvimos la oportunidad de regresar a nuestro punto de transmisión y después al rato volvieron otra vez más. Creo que estábamos comentando precisamente que escuchábamos unas explosiones, posiblemente el uso de estas fuerzas antimotines. Pues seguimos aquí, este es un edificio donde están las oficinas de los congresistas. Entre esta cafetería están los túneles que conducen al Capitolio y cada vez pues nos venían resguardando en un lugar mucho más, digamos, compacto. Hemos visto, sí, a través de esta puerta, Juan Carlos, pasar agentes del FBI y por cualquier posible cuestión de seguridad, pues han decidido cerrar los balcones en donde estábamos y además dice que todavía el Capitolio se encuentra en un estado de alerta, lockdown en inglés, y por eso pues se mantiene, digamos, todo clausurado. Y me da mucho gusto saludarla en vivo y en directo a Yone Molinares, como siempre al pie del cañón, como siempre en Washington, ya veterana de las salas del Congreso de los Estados Unidos. Y bueno,
un testigo más de esa fatídica fecha, el 6 de enero de 2021. Yone, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Para empezar, me gustaría preguntarte, entiendo que hubo un momento en el que tú estabas haciendo tu reporte en vivo y te dice la autoridad, vámonos porque esto ya no es seguro, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, hola Rafa, ¿cómo estás? Es que estábamos en un lugar privilegiado, la verdad, para poder tener una vista preciosa del Capitolio y poder hablar de esta certificación. Y de pronto sí comenzamos a ver un movimiento muy poco común y comenzar a ver realmente mucha gente acercándose. Así que después bulla. Obviamente estábamos lo suficientemente lejos como para no tener el detalle, pero todo indicaba que las cosas no eran lo que se estaba pensando. Y también siempre vimos que al movimiento que estaba ocurriendo en el Capitolio, la forma como esta gente estaba entrando no era la más ordenada. Entonces vas uniendo una con otra y de pronto llega uno de los agentes del Capitolio y nos saca inmediatamente. Y era porque además había, recuerda, una posibilidad de una bomba en las inmediaciones del Partido Nacional Demócrata y también del Republicano. En ese edificio las dos sedes quedan muy cerca, cuestión de una cuadra y media más o menos. Entonces todo eso se unió y pues nos sacaron inmediatamente a uno de los túneles. Pero era tanta la confusión, incluso dentro de los mismos agentes de la policía del Capitolio, que en algún momento nos dieron luz verde y nos permitieron volver al Capitolio, al balcón. Y ahí volvió otro agente a preguntarnos qué están haciendo. Nosotros, bueno, nos permitieron entrar acá y enseguida nos dijo, no es seguro, vámonos, vámonos. Entonces, nada más ese momento te dice lo difícil que era la coordinación para ellos mismos. Realmente, Rafa, muchos de estos agentes lo estaban haciendo por su propio entrenamiento y no porque hubiera una movida o un plan para poder contener a esta turba. Yone, tienes mucha experiencia reportando sobre sucesos que impactan a la nación. Haces un trabajo fenomenal, te lo he dicho muchas veces. Me imagino que hubo un momento en el que dijiste, esto no está sucediendo, ¿no? Esto es Estados Unidos, se supone que este es un país con una democracia sólida. ¿Dabas crédito a lo que tenías frente a los ojos, Yone? Mira, la verdad es que eso no fue, no se fue haciendo tan real o tal vez no pudimos entender la magnitud, ni siquiera viendo en el túnel a través de las pantallas lo que estaba ocurriendo afuera. Pero la verdad es que tú no te das cuenta de la magnitud del asunto hasta que no vas viendo video por video y lo que va llegando después de las otras cadenas y de los videos que habían puesto los mismos agitadores, etcétera. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta del peligro intenso en que estaba el Capitolio entero, la magnitud de este asalto, y cuando vamos escuchando de nuestros compañeros que esto te va a sonar horrible, pero muchos de estos asaltantes dejaron en el pasillo sus propias heces fecales. Sí. Las utilizaron, las regaron en la pared, trataron de dañar muchos de los monumentos y de los bustos que hay alrededor del Capitolio. Realmente una situación espantosa que nunca lo hubieras podido imaginar en el país más desarrollado y con una democracia, pues, hasta el momento relativamente madura y sólida, ¿no? Se lo pregunté al congresista Espaillat anteriormente, Yone, te lo quiero preguntar a ti también. ¿Te sientes tú más segura esta noche reportando desde el Capitolio de lo que te sentías hace 365 días? Sí, mira, yo creo que sí. A ver, es diferente, es una seguridad diferente. Hoy no hay nadie. La verdad es que fueron muy pocos los congresistas que vinieron a marcar este día y había cierta seguridad. ¿Sabes qué? Lo que se siente más bien es un ambiente diferente. Hoy estaba hablando, por ejemplo, con algunos de los agentes de la policía del Capitolio y algunos decían, es un día más, otros realmente querían que se acabara el día. Sí. Y la verdad es que es más bien un día más triste. Ahora, seguridad la hay. Yo creo que hay más, por lo menos hay más conciencia de que se pueden utilizar una serie de
herramientas. Es que este es un sitio, para los que no conocen el Capitolio, estamos en este momento en el lugar que se conoce como el centro de los visitantes. Aquí llegan cientos y cientos y cientos de personas, antes de la pandemia, por supuesto, y la gente tiene la oportunidad de entrar en las audiencias, este es el sitio para que la gente venga, a diferencia de la Casa Blanca y de otros departamentos del gobierno federal. Es un sitio donde está abierto para todo el público. Entonces, cuando de pronto ves que no tienes esa opción, es difícil pensar que esto pueda volver a esa normalidad. Yone, te apreciamos mucho, tú bien lo sabes. Gracias por ofrecernos tu perspectiva, ese momento de haber sido testigo privilegiado, aunque haya sido un incidente muy lamentable. El abrazo para ti hasta Washington, Yone Molinares. Gracias a ti, Rafa. Solamente una cosita rápida. Te quería contar que al salir casi a la 1 de la mañana me encontré con uno de los agentes que estaba con su aditamento para tratar de contener a todos estos asaltantes. Él estaba sudando, estaba un poco sangrando y simplemente decía, ojalá que usted esté bien. Tuvo el tiempo para decirle, ¿usted está bien? Imagínate, después de que el hombre estaba sudando, después de horas y horas conteniendo esa turba. Esa es la gente que vale la pena en el país. Increíble, realmente, actos heroicos. Gracias, Yone, hasta la próxima. Hagamos una pausa al volver. En conclusiones, ¿qué dicen los republicanos sobre el 6 de enero? ¿Qué piensan de la figura de Donald Trump y de las investigaciones que hay en curso por la insurrección? Políticos, seguidores y hasta los medios afines al partido han expresado opiniones. Volvemos. Mucha atención a esta noticia. México requerirá visa a los venezolanos que quieran ingresar al país. El gobierno de México exigirá que los ciudadanos venezolanos soliciten una visa para poder ingresar al país. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno en el Diario Oficial de la Federación. Con la publicación de este acuerdo, los venezolanos que quieran viajar a territorio mexicano deberán solicitar esta visa como visitantes y no tendrán la posibilidad de realizar actividades remuneradas, según el documento. Este nuevo requisito, que tendrá efecto dentro de 15 días, venía siendo anunciado por el gobierno de México desde hace algunos días con la finalidad de poner un freno al tráfico de migrantes a través de este país hacia Estados Unidos. Volvemos. A un año de los violentos hechos en el Capitolio, políticamente Estados Unidos sigue tan polarizado como llegó a las elecciones de noviembre de 2020 y tan polarizado como se muestra incluso hoy en temas como la vacunación y las medidas para enfrentar la pandemia. Veamos el informe de Edwin Giraldo, que muestra los números de esta división en lo que concierne a la insurrección de hace un año. We fight like hell, and if you don't fight like hell... I know how you feel. Un año después del ataque al Capitolio en Washington, demócratas y republicanos están profundamente divididos sobre la interpretación de lo que sucedió ese día, el grado de responsabilidad que tuvo el expresidente Donald Trump y la salud de la democracia estadounidense. Una encuesta publicada por el diario The Washington Post y la Universidad de Maryland en la previa del primer aniversario del ataque muestra que la mayoría de los entrevistados que se identificaron como demócratas o independientes cree que Trump tuvo una gran responsabilidad. Pero, en contraste, la mayoría de quienes se identificaron como republicanos, en especial aquellos que votaron por Trump, asegura que el expresidente tiene solo un poco o ninguna responsabilidad. But the big lie is what took place on the evening and the morning, November 3rd, November 4th, November 5th. La gran mentira de Trump, según la cual él fue el verdadero ganador de la elección presidencial, sigue presente en su discurso político. Esto a pesar de que sus denuncias de fraude han sido rechazadas incluso por un sector de su partido, desmentidas por autoridades electorales estatales y federales, desestimadas por cerca de 50 tribunales inferiores, y la Corte Suprema declinó tomar los casos relacionados con estas denuncias. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados republicanos cree sin fundamento que sí hay evidencias de irregularidades en las elecciones de 2020. De hecho, según el Washington Post,
esa creencia representa hoy al 62% de los encuestados, una cifra casi idéntica a la registrada por el mismo diario en un sondeo que realizó con la cadena ABC una semana después del ataque. Al contrario, la gran mayoría de demócratas e independientes considera que no ocurrieron irregularidades. They ripped my radio off my vest, started pulling like ammunition magazines from their holder on my belt, and then some guys started getting a hold of my gun, and they were screaming out, kill him with his own gun. Un 34% de los estadounidenses encuestados considera que la violencia en contra del gobierno se justifica en algunas ocasiones. La gran mayoría, el 62%, opina lo contrario. Sin embargo, desde el año 1995 se ha presentado un claro incremento en el número de personas que considera que, bajo algunas circunstancias, este tipo de violencia es aceptable, según sondeos de varias organizaciones noticiosas registradas en este estudio del Washington Post. I think the country needs a strong Republican Party going forward, but our party has to choose. We can either be loyal to Donald Trump or we can be loyal to the Constitution. La percepción positiva sobre la salud de la democracia estadounidense y la credibilidad de sus instituciones presenta un declive, según un sondeo de la cadena CBS con la firma YouGov. El 68% de los consultados considera que los eventos del 6 de enero son una señal del incremento de la violencia política del país, mientras el 32% lo considera un incidente aislado que no está relacionado con la violencia política. Los sondeos de opinión en el aniversario de uno de los peores ataques en contra de la democracia estadounidense retratan una sociedad cada vez más dividida y con desacuerdos sobre elementos claves de la realidad. Edwin Giraldo, CNN, Washington. Y ahora le doy la bienvenida a Alfonso Aguilar, estratega y analista político republicano, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido a Conclusiones, Alfonso. Feliz 2022 para ti. Gracias por acompañarnos. Para empezar, quiero preguntarte, ¿qué representa el 6 de enero de 2021 para la historia de Estados Unidos desde la perspectiva republicana? Yo creo que fue un evento trágico, es una mancha en la historia de la nación, pero dicho eso, yo creo que no podemos verlo en un vacío. Hay que reconocer también que meses antes del 6 de enero hubo un sinnúmero de actos violentos alrededor de toda la nación, organizados por grupos de izquierda que no fueron denunciados por los demócratas. Entonces, la frustración de la mayoría de los republicanos está en un doble estándar. Se quiere hablar solo del 6 de enero, pero no se quiere hablar de los otros hechos que fueron igual de violentos, donde hubo destrucción de propiedad privada, propiedad federal, se atacaron tribunales federales, la Casa Blanca, el recinto de la Casa Blanca fue invadido por par de personas, el presidente Trump tuvo que ser llevado a un sótano, a un lugar seguro. Sí. Estos son ataques y la violencia política, creo yo, hay que denunciarla venga donde venga, sí, la derecha. Ciertamente la violencia es condenable, venga de donde venga, Alfonso, pero te quiero preguntar si para ti es lo mismo los actos de vandalismo y violencia que ocurrieron en ciudades como Atlanta, en Portland, por ejemplo. Hay que recordar que esta misma sede de CNN donde estoy transmitiendo ahora fue atacada. ¿Eso es equivalente a lo que pasó cuando el propio presidente le dijo a sus manifestantes que marcharan hacia el Capitolio, esencialmente para revertir los resultados de una elección? ¿Es lo mismo para ti, Alfonso? Bueno, hay que hacer un punto antes. Yo creo que es importante reconocer que el presidente está así, molesto por los resultados de las elecciones, pero en ningún momento le dijo a esas personas que fueran y violentamente entraran ilegalmente al recinto del Capitolio. Le dijo que fueran allá y se manifestaran pacíficamente, utilizó la palabra pacífica. Mira, hoy en día, como tú bien decías y se decía en el reportaje, vivimos en un ambiente político muy polarizado y el discurso de ambos partidos, de políticos de ambos partidos, es muy cargado.
y tienen, creo que, responsabilidad. Creo que indudablemente el 6 de enero el discurso del presidente, como lo dije hace un año, incluso es posible que en tu programa, fue muy cargado. Pero otra cosa es decir que es un discurso de incitación criminal. No podemos criminalizar la expresión en los Estados Unidos. Yo creo que ambos políticos de ambos partidos tienen responsabilidad. En ese sentido, creo que sí, que lo del 6 de enero es totalmente comparable a lo que sucedió en la Casa Blanca, muy similar, o lo que sucedió en otras ciudades. O sea, los congresistas demócratas están molestos porque sus vidas estaban en peligro. ¿Y qué tal la vida y la propiedad de los ciudadanos corrientes de Minneapolis, Wisconsin, en un sinnúmero de estados? Ciertamente, punto hecho. Ahora, Alfonso, la congresista republicana Liz Cheney, a quien tú conoces muy bien, dijo lo siguiente sobre el 6 de enero esta mañana en entrevista con la cadena NBC, después lo repitió con nosotros mismos. Quiero citarla. Dijo, la amenaza continúa, se refiere a la amenaza del 6 de enero, por supuesto. El expresidente Trump sigue haciendo las mismas declaraciones que causaron la violencia el 6 de enero y es muy importante si uno ve lo que pasa hoy día en mi partido, el Partido Republicano, en vez de rechazar lo que pasó el día 6, las mentiras sobre la elección y dejar claro que un presidente que se involucró en esas actividades no debería volver a ser presidente de nuevo. Desafortunadamente, dice Liz Cheney, demasiados en mi propio partido están afianzados a ese expresidente, se están haciendo de la vista gorda y están minimizando el peligro. Así es como mueren las democracias. ¿Estás de acuerdo con ella, Alfonso? No, en lo absoluto. Y yo creo que Liz Cheney actúa de esa manera porque su filosofía política neoconservadora de un militarismo agresivo a nivel global ha perdido apoyo en el Partido Republicano. Y la filosofía política del presidente Trump está prevaleciendo. Y hay que reconocer que la base conservadora no está decreciendo, todo lo contrario, el Partido Republicano tiene más miembros hoy en día, no menos. Y yo creo que ella está preocupada por eso, pero Donald Trump no es un reto a la democracia. Quizás yo entiendo que haya personas que puedan estar molestas con su discurso, la forma en que se expresa, cómo ataca a los oponentes, y esas críticas son válidas, pero decir que ese discurso de por sí lleva a un ataque a la democracia me preocupa. Yo creo que es peligroso, porque fíjate que los demócratas están diciendo, y también la propia Liz Cheney, que todo el Partido Republicano presenta un riesgo a la seguridad nacional, a la democracia. Esa es una manera de criminalizar a toda la oposición. Cualquier persona que apoye a Trump, por la razón que sea, lo van a atacar por diversas razones, de ser antiamericano. Yo creo que el problema aquí no es tanto Trump, sino el hecho de que el que calla otorga, y son muy pocos, contados con los dedos de mi mano derecha y me quedo corto, los que han denunciado esa violencia. Alfonso, te voy a dar la oportunidad de que respondas. Tengo que marcar una pausa, si me permites. Quiero pedirte que te quedes con nosotros para continuar la conversación. Alfonso Aguilar, estratega republicano, está con nosotros esta noche en Conclusiones. Ya regresamos. Le agradezco al analista Alfonso Aguilar que siga con nosotros. Gracias, Alfonso. Estábamos comentando antes de ir a la pausa sobre la diferencia que hay en el hecho de que la nación se ha unido en la historia, en los atentados del 11 de septiembre, en el ataque de Pearl Harbor, se olvidan de los colores partidistas y se unen para denunciar un acto en contra del país, sea un acto nacional o que venga del exterior. ¿No debería pasar exactamente lo mismo con lo que ocurrió el 6 de enero, independientemente de la bandera política que uno porte? Debería. El problema es que es muy difícil hacerlo cuando el Partido Demócrata quiere ignorar por completo los hechos violentos del año 2020, particularmente del verano del 2020. Es muy difícil cuando quieren dejarse llevar por un doble estándar, enfocarse solo en el 6 de enero, pero ignorar por completo la violencia y agresión que vimos durante todo el 2020, que llevó a docenas de heridos y de muertos. Esto es una realidad y la han ignorado por completo. Entonces yo creo que ese es el problema que nos permite
unirnos ante estos ataques y ante esta violencia. Yo creo que hay que criticar la violencia, venga de donde venga, y los demócratas sencillamente no lo están haciendo. Alfonso, no sé si escuchaste lo que dijo Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, de que va a formarse un grupo de conservadores republicanos como tú que van a denunciar lo que pasó en ese 6 de enero, la próxima semana. Dijo, me queda menos de un minuto, desafortunadamente, pero me gustaría despedir este bloque con eso. ¿Tú te unirías a un grupo así, Alfonso, o no? No, o sea, yo lo he denunciado y honestamente la mayoría de los republicanos han denunciado los actos violentos del 6 de enero. Otra cosa es decir que Donald Trump fue el responsable. Yo creo que hay más republicanos que han denunciado el 6 de enero que demócratas han denunciado los actos violentos que se llevaron a cabo durante el verano del 2020. Pero Donald Trump dijo, marchen al Capitolio. Yo creo que es muy difícil comparar una cosa con la otra, ¿no? Pacíficamente. Yo creo que no podemos criminalizar la expresión. Mira, francamente, este tema del 6 de enero está siendo utilizado políticamente por los demócratas, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque están mal parados cara a las elecciones de mitad de término y en cierto sentido es una distracción. En vez de hablar de los problemas que enfrenta el país, prefieren hablar de esto y la investigación que tienen en la Cámara es verdaderamente un circo político. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Alfonso, como siempre, gracias por tus comentarios y perspectivas. Alfonso Aguilar, analista y estratega republicano. Regresamos con más de conclusiones. De seguridad de Haití le confirmó a CNN que 2 periodistas haitianos fueron quemados vivos por la pandilla Timacac en uno de los barrios más ricos de la capital, Puerto Príncipe. El motivo y los detalles de los asesinatos no están claros por el momento. Radio Écoute FM confirmó a CNN que una de las víctimas formaba parte de su equipo y precisó que fue atacado por bandidos armados mientras informaba sobre el clima de inseguridad en la zona. La misma fuente de las fuerzas de seguridad confirmó que un tercer periodista logró escapar. Por su atención, mil gracias. Nos vemos mañana.